Hola, buenos días y ante todo muchas gracias a juezas y jueces por la democracia, no tanto por invitarme, sino sobre todo por organizar este debate tan necesario y gracias, Vicky, por tu presentación. Yo voy a intentar contestar a una pregunta, a un debate que surge a veces y es si la gestación subrogada trastoca y subvierte el patriarcado al alterar los roles de género convencionales o, por el contrario, lo perpetúa y apuntala. Para eso me voy a preguntar, muy brevemente, claro, cuál es el papel, el lugar que el imaginario de la sociedad patriarcal en la que vivimos concede al padre y a la madre. Estamos rodeadas de padres simbólicos. Es una figura muy presente en la sociedad y en el imaginario, empezando naturalmente por Dios Padre, al que aquí vemos en su primer acto de creación, creando a un hijo. Es un poco raro. No sé, ¿no falta alguien? ¿No? Y investigando nos enteramos de que esta fantasía de que el hombre es el único en procrear y que no necesita a las mujeres, esta fantasía de padre sin madre, es una fantasía presente, al parecer, en todas las mitologías. Desde luego está en la grecorromana, donde Zeus da a luz a su hija Atenea tras un embarazo que en algunas versiones es en el muslo y en otras en la cabeza. Aquí le vemos sacando a Atenea de su cabeza. Y volviendo al Génesis, vemos que Dios Padre primero crea a un hombre y después crea a una mujer a la que saca del cuerpo de ese hombre, contradiciendo lo que sabemos de la realidad. Esta idea de que lo único que importa es el padre es una idea que formula en un pasaje que se ha hecho célebre un trágico griego, Esquilo, atribuyéndole el siguiente discurso a Apolo en la obra Las Euménides en el siglo V a.C., cuando dice: «Del hijo no es la madre la engendradora, ella es nodriza tan solo de la semilla que en ella se sembró. Quien la fecunda, ese es el engendrador. Puede haber padre sin que exista madre». Y como prueba alega precisamente ese relato de que Zeus fue padre sin madre de su hija Atenea. Podríamos pensar que esto se debe al estado de los conocimientos científicos de la época, cuando se había descubierto el papel del padre en la procreación, pero todavía no se había descubierto el óvulo, que se descubre mucho más tarde. Podríamos pensar que es esto una cuestión de conocimientos científicos que luego tienen una traducción social, pero yo pienso que es al revés, que hay una situación ya social de jerarquía entre los sexos y que este discurso supuestamente científico lo apuntala. Y la prueba, además, es que ellos quizá ignoraban el papel del óvulo, pero no podían ignorar que los hijos nacen tras un embarazo de una mujer y, sin embargo, en ese relato de la paternidad de Zeus o en el relato del Génesis, esa evidencia se ignora. Por lo tanto, esa es la consecuencia y no la causa. En el ámbito de la ley, como ustedes saben mucho mejor que yo, las leyes, el derecho de prácticamente todos los países a lo largo de la historia han coincidido en otorgar todos los derechos de la patria potestad a los padres y no a las madres. Son los padres los que transmiten el apellido, son los padres los que aceptan a los hijos o en la ley romana permiten que sean expuestos y por lo tanto mueran, son los padres quienes tienen toda la potestad sobre los hijos, y esto ha empezado a cambiar en fecha tan reciente como en el caso español en 1981. Esta figura de los padres simbólicos sin madres la encontramos constantemente en todo el imaginario, por ejemplo, los padres de la Iglesia. ¿Quién es la madre aquí? La Santa Madre Iglesia, pero como de costumbre, las mujeres tienen un supuesto poder en forma de alegoría que no se traduce en ningún poder real, puesto que la Santa Madre Iglesia, con perdón, no existe. Y en cambio estos señores sí que tienen nombre y apellidos y autoridad y son los creadores y, una vez más, los que importan. Es decir, una vez más, lo que importa es el padre, la figura del padre, y la madre es de alguna manera una entelequia. Y esto mismo sucede con los padres de la patria, con los padres de la Constitución, que ha nombrado Vicky. Y otra cosa que encontramos constantemente en la sociedad y en el imaginario, en la cultura patriarcales, es esta idea de la transmisión entre un padre simbólico
varón, y un hijo también varón simbólico. Esta, es decir, la función paterna o materna de transmitir, de dar la vida, la identidad, el nombre, la lengua, el poder, etcétera, la cultura la atribuye únicamente a los padres. Y esto, perdón, lo vemos, por ejemplo, en la ceremonia, por poner unos pocos ejemplos, medieval del espaldarazo, en que se transmite el poder de un caballero o de un noble a otro. Lo vemos en las ceremonias de transmisión de poderes entre presidentes. Lo vemos en la figura tan habitual en las artes y en la cultura del maestro y el discípulo, que siempre son dos hombres, aquí Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti. Lo vemos también en los deportes. Lo vemos naturalmente en la Iglesia y hasta lo vemos en el intermedio, donde hay un padre humorista y un hijo humorista. En esa familia no hay madre y lo que hay es una mujer con un rol, como es habitual, naturalmente joven y guapa, y además bueno, hace muy bien su papel, pero es un rol accesorio. A ella no se le transmite ese poder. En el relato artístico, concretamente, volvemos a encontrarnos con esa idea de que el que engendra, el que crea, el que procrea, o sea, el creador por antonomasia en esta cultura es el hombre, el padre. Y la mujer forma parte de los objetos pasivos de la naturaleza. La mujer es la inspiradora, la que ayuda, la materia prima, el objeto de la creación, el objeto creado. Lo vemos en este cuadro de Picasso, un cuadro entre mil que representa al pintor, que es el que crea, y a la mujer como objeto pasivo, cuyo papel es simplemente inspirar o ser reproducida. Y lo vemos todavía más interesante en esta alegoría de Gustave Courbet, muy bien analizada por Linda Nochlin en su libro, donde el pintor, el artista, aparece naturalmente como varón, con un niño además varón al que va a transmitir su estatus, o sea, nuevamente una transmisión de padre simbólico a hijo simbólico, y la mujer tiene el mismo papel que la naturaleza, es decir, algo pasivo que simplemente inspira al creador. Pues bien, ¿dónde está la madre en este relato cultural? La primera madre, naturalmente, el referente es la Virgen María. ¿Y por qué se caracteriza esta madre? Ante todo, por ser obediente. Es una madre cuya única intervención, creo que en todos los evangelios dice 6 frases bastante anodinas, del tipo: hijo mío, ¿no crees que hay pocos panes y pocos peces aquí y tal? Y su única frase importante es: hágase en mí según tu voluntad. Es una frase que no tiene desperdicio, porque observen ustedes que no tiene sujeto, no hay un yo. No es yo voy a hacer lo que tú digas, no, yo no existe, es hágase en mí. Ella es el lugar, ella es el recipiente en el que va a tener lugar el proyecto, que es un proyecto exclusivamente del Padre. Ella no es nadie. Ni siquiera sabemos, en realidad, no es anónima porque tiene nombre, pero no sabemos por qué ha sido elegida. Es una mujer entre tantas. Es intercambiable, cosa que vamos a ver que se repite. Porque, claro, podemos pensar que si no somos creyentes, esta figura no nos afecta. Pero es que esta figura simplemente es la que condensa o de la que surgen muchas representaciones culturales que están totalmente presentes. Y voy a analizar ahora 2 imágenes elegidas un poco al azar, en el sentido de que son representativas de cómo se nos presenta la maternidad y de cuál es el mensaje que a través de una imagen y por lo tanto de forma inconsciente, porque nadie la pone en palabras, nadie la analiza, se nos está transmitiendo de lo que es, como decía Alicia, la gestante, ¿no? Y no la embarazada. Bueno, en la imagen de esta mujer en la naturaleza, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una madre que ante todo es impersonal. No hay nada que la distinga de ninguna otra. Se ha elegido precisamente el tipo de ropa y el tipo de entorno y el tipo de figura y la raza y todo que menos nos puede decir sobre ese ser humano singular.
Las mujeres tenemos profesiones y esta mujer podría haber aparecido vestida con su uniforme de barrendera o con su toga de jueza o con su bata de cirujana o lo que fuera. Podría haber aparecido en un entorno que nos dijera algo sobre ella, en su casa, quién es, qué piensa, qué gustos tiene. Podría tener un físico que tuviera algo de particular, podía mirarnos a la cara. Nada de eso sucede, sino que lo que se ha elegido es una visión, y me ha gustado mucho este aspecto de la conferencia de de Alicia, un entorno abstracto, donde la realidad de lo que es un embarazo queda pintada con unas pinceladas muy flu. Y el otro es todavía más interesante, porque no sé si han observado ustedes que la imagen típica y tópica de la mujer embarazada es el vientre sin pies ni cabeza. De hecho, se ha utilizado incluso para el cartel de este acto. No es un reproche, porque yo sé, la utilizan incluso a veces revistas feministas. Yo sé que es la imagen que corre y la más habitual, pero por lo menos seamos críticas. Es desgraciadamente riquísima esta imagen de la mujer embarazada, que, como digo, es la más tópica y difundida. ¿Por qué? Porque al cortarle la cabeza se niega su humanidad. ¿Qué es lo que distingue a una mujer embarazada perdón, de cualquier otra mamífera embarazada? No es el vientre es muy parecido, el de una mujer o el de una vaca. En cambio, la cabeza de una mujer y la cabeza de una vaca son bastante diferentes, pero esto es un detalle que nos perdemos cuando se le quita la cabeza. Por lo tanto, se está obviando su humanidad y también se está negando su singularidad. No se está mostrando a una persona que tendrá sus ideas, sus proyectos, su edad, sus emociones, que podría transmitirnos algo y empatizaríamos con ella si nos mirase. Con esta imagen se impide que empaticemos con esa mujer. Esa mujer no existe, esa mujer no nos importa nada. Por eso le hemos cortado la cabeza, ¿no? Para quitarnos de en medio el problema. Y concretamente he elegido esta imagen porque todavía riza el rizo un poco más. Se trata del anuncio de una ONG que nos pide que donemos para comprar medicamentos que permitan que los niños en África nazcan sin SIDA. Bueno, fijaos que aquí el protagonista de la imagen no le vemos porque todavía no ha nacido, pero no cabe duda de que es el protagonismo, por eso ocupa el centro. Se llama Malik, no ha nacido, pero ya tiene un nombre, tiene un futuro, tiene unos derechos, tiene amigos, él es alguien. Ella, que es la que se va a tomar los medicamentos, por cierto, que algún efecto le harán a lo mejor, y que algo debe pensar o sentir respecto a este embarazo, respecto a Malik, respecto a los medicamentos, respecto al SIDA, respecto a lo mejor ella también lo tiene, respecto a algo. Ella no nos importa nada. Ella está aquí únicamente en calidad de recipiente. Y claro, con este tipo de imágenes se abona el terreno en nuestro inconsciente para que luego aceptemos unos discursos que, aunque tienen evidentemente un contenido racional, están basados, como bien ha destacado Alicia, en un magma emocional, en un caldo de cultivo que estas imágenes van manteniendo constantemente. Pues bien, si hay aquí tuiteras y tuiteros, es el momento de hacer una foto y colgar esto. ¿Cuáles son las características, por lo tanto, que llevamos vistas de la paternidad y la maternidad, de cómo se presenta al padre y a la madre en este relato cultural dominante, obviamente patriarcal? Se presenta al padre como un sujeto, como alguien que tiene proyectos, que tiene deseos, que tiene derechos, que tiene un nombre, que tiene unas emociones, que es el protagonista. Y a la madre como un objeto, un contenedor, alguien intercambiable, impersonal, anónimo, un medio para un fin. Ya hemos visto, por lo tanto, que la paternidad en su relato patriarcal y la maternidad se basan en esa fantasía de los griegos. Y es más, hay otra fantasía de los griegos que realmente es muy curiosa y muy adecuada para traerle en este contexto, que procede de otra obra literaria de la misma época, en que alguien clama dirigiéndose a Zeus y dice: «Oh Zeus, si deseabas sembrar la raza humana,
no debías haber recurrido a las mujeres para ello, sino que los mortales, observemos aquí la confusión típica del patriarcado, pero que están haciendo en esa época, entre los varones y los humanos, las mujeres son otra cosa, sino que los mortales, depositando en los templos ofrendas de oro, debían haber comprado la simiente de los hijos y vivir sin mujeres. Se trata, como vemos, de una fantasía muy antigua. Pues bien, creo que está quedando bastante claro por dónde voy. Me parece que la gestación subrogada no contraviene, sino que al contrario apuntala y perpetúa este relato en el cual el padre es el sujeto, el padre lo es todo. El padre, bueno, es que es tan simpático además, le vemos en su infelicidad primero. Conste que comprendo y respeto el dolor de no poder tener hijos, otra cosa es las consecuencias que se quiera extraer de ello. En este relato dominante vemos al padre como sujeto y a la madre como un objeto, tan objeto que incluso en imágenes como esta se nos presenta como si fuera una pantalla en blanco, una tela en la que se puede imprimir algo, en este caso pues un mapa. Paréntesis, ya sé que no solo hombres sino también mujeres recurren a la gestación subrogada, pero creo que por una parte se trata de mujeres como de hombres privilegiados por su clase social, y que reivindicar este derecho para las mujeres me parece que pertenece a un tipo de feminismo al que yo llamo el feminismo de Ivanka Trump, que es el que consiste en no cuestionar el statu quo, sino reclamar para las mujeres de clase alta el acceso a los mismos privilegios que tienen los hombres de clase alta. Y entonces se concentran en el tema del techo de cristal, naturalmente muy respetable y que yo comparto, pero en cambio no hablan, por ejemplo, de la feminización de los cuidados y de su gratuidad o de la explotación de las cuidadoras. Además, observo y me parece sintomático que creo que las mujeres que recurren a la gestación subrogada no tienen el mismo protagonismo que tienen los hombres, no aparecen en las portadas de los periódicos proclamándolo, porque saben que el relato cultural, aunque a ellas les permita a lo mejor, pero de una forma un poco, bueno, en la penumbra, utilizarlo, no les legitima, como sí legitima a los hombres, porque finalmente la gestación subrogada no es más que una versión tecnológicamente más moderna del relato patriarcal de toda la vida. Por lo tanto, estos señores se encuentran con su derecho a decir, o sea, esta mujer, esta madre a la que no vemos y que está callada y a la que nadie da la palabra, pues este señor se permite la galantería de decir que es muy guapa, la ha visto en foto. En cambio, las madres son, como las madres en el patriarcado, anónimas, calladas, sumisas e intercambiables. Parece ser que hay unas mujeres estupendas en California que se prestan a hacer gestaciones subrogadas cuando tienen unos pisos, unas casas impresionantes, etcétera. No lo niego, supongo, vamos, prácticamente, en fin, digamos, estoy segura de que aunque no sufran penuria, no lo hagan por necesidad económica, sí lo hacen por motivos económicos, aunque el motivo económico sea pagarle la carrera a su hijo, que en Estados Unidos no es gratuita y al contrario es muy cara, pero en cualquier caso no olvidemos que estas mujeres, en fin, que estas mujeres, perdón, es que me están distrayendo, son una minoría y que si se legisla, se debe legislar pensando en la mayoría y que la gran mayoría de mujeres que llevan a cabo las gestaciones subrogadas son mujeres como estas y no como estas de California que bueno, ya tienen la piscina y ahora quieren la carrera en Harvard. En este relato de la maternidad, en que la madre aparece como sumisa, obediente, inexistente de alguna manera, impersonal, intercambiable, además la madre siempre es altruista. A mí me parece bastante llamativo que en un negocio del que todo el mundo sabe que se intercambian grandes cantidades de dinero, donde todo el mundo parece que paga y cobra, los padres de intención, las agencias de viajes, los abogados, etcétera, las mujeres sean las únicas que aparecen por allí dispuestas a, pues altruistamente, regalar, ¿no? Esa es la imagen, otra imagen muy elocuente, a regalar el fruto de su vientre. Y de hecho me asombra y casi diría me maravilla
pensar que se ha logrado convencer a tanta gente de que existen mujeres, y no una ni dos, que bueno, eso sería comprensible dada la variedad humana, sino miles de mujeres, en países pobres además, curiosamente, dispuestas a pasar por el quirófano para que les implanten un embrión que no es suyo, medicarse, hormonarse, pasar por los 9 meses de embarazo con la pesadez, con las estrías, con las molestias, con los vómitos, con las náuseas, con el levantarte 10 veces por la noche para orinar. Todo lo cual además desemboca en un parto con su peligro incluso de muerte, con sus dolores, con su cirugía, con su postoperatorio, con sus cicatrices. Nos han convencido de que hay mujeres, miles de mujeres, dispuestas a pasar por todo eso, por altruismo, para hacerle un regalo a unos señores a los que no han visto nunca, que viven en otro continente. A mí la eficacia propagandística del patriarcado me deja boquiabierta. Chapó. Gracias. En resumen, la gestación subrogada condensa lo que explica muy bien Kasia Ekman con esta frase: es paternidad sagrada y maternidad desechable. Para el patriarcado y para la gestación subrogada, la mejor madre es... Este es una viñeta que he encontrado en un folleto que anuncia una agencia, donde te dice todas las personas necesarias para realizar tu sueño de tener un hijo. La agencia, los asesores, los abogados, los médicos, los gestores. ¿No falta alguien? Para el patriarcado, la mejor madre es la que no existe. Y si existe, por lo menos, pues que se calle. Sin embargo, las mujeres no nos callamos y voy a terminar con una especie de epílogo que además casa muy bien con la conferencia de Alicia cuando decía que no se nos muestra, se nos escamotea la realidad de lo que es el embarazo y el parto. Pero esta realidad, afortunadamente, la están sacando a la luz las creadoras, las artistas, las escritoras. Y lo están haciendo para poner de manifiesto toda la sangre, la suciedad, el dolor, todo lo feo que se nos escamotea y que implica un embarazo y un parto, las cicatrices. Nos presentan también la maternidad como lo que es, como algo que no es maravilloso, idealizado, como esas imágenes que veíamos de esa mujer joven, guapa, en un entorno idílico, sino como algo inquietante y conflictivo, una experiencia que realmente, no sé, es como un terremoto en nuestras vidas, ¿no? Lo sabemos las que hemos sido madres. Que presenta además a las madres como seres humanos individuales, con su propia historia, esta mezcla de deslumbramiento y horror que vemos, por ejemplo, en este cuadro en que Frida Kahlo imagina su propio nacimiento con su cara, o en esta fotografía que se hace Ana Casasbroda, ¿no?, tan distinta de esas madres asépticas, idealizadas. Y también nos presentan a la maternidad como otra cosa que también es la maternidad, como una expresión deslumbrante de creatividad, como una experiencia intensísima y una experiencia que empodera, como algo maravilloso y triunfante, siempre naturalmente que sea nuestro y que no nos lo arrebaten ni nos lo compren por 4 pesetas. Gracias.